Agradecida al Señor porque podemos reunirnos de nuevo y le pido a la hermana Norma si es que puede orar para comenzar. Sí, amén. ¿Me escuchan, hermanitos? Sí. Ya, oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque tenemos este tiempo, Señor, para estar en ti, para estar en tu presencia, para estar en tu obra, en tu pueblo, mi Señor. Gracias te doy, Padre mío, porque tú, Señor, has puesto este momento, las personas, Señor, tus hijos, Señor, indicados, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, para poder enseñarnos, Padre mío. Te pido, mi Señor, que todo lo que haga nuestra hermana, todo lo que se diga y haga aquí, mi Señor, sea en tu santo nombre. Gracias te doy, mi Señor, por darme esta oportunidad de dirigirme a ti. También te pido, mi Señor, en este momento, por todos los niños que están en este momento en tu presencia, por todos los adultos, por todos nosotros, los abuelos, mi Señor. Gracias te doy, Padre mío, porque tú eres bondadoso y misericordioso con nosotros y nos enseñas, Señor, hasta el último día que tengamos en esta vida, mi Señor, y es lo que nosotros como hijos tuyos tenemos que aprovechar, mi Señor. Gracias te doy, Padre mío, porque así podemos esperarte, mi Señor, hasta el día en que tú decidas que lleguemos a tu presencia. Gracias, mi Señor, te doy, porque sabemos que el tiempo es todo tuyo, mi Señor. Fuera del tiempo, Señor, todos los recursos son tuyos, Padre mío, y tú nos los has puesto, Señor, a nuestro alcance para poder llegar hacia ti y para poder ser, Señor, fortalecidos espiritualmente, para poder seguir adelante, mi Señor, en esta tierra y así, Señor, poder seguir conociéndote y seguir alimentando nuestra fe. Gracias te doy, mi Señor, por darme esta oportunidad. Gracias te doy, mi Señor, porque todos mis hermanos, los que ahora se encuentran en tu presencia, mi Señor, tú le has dado el deseo en su corazón de estar aquí presente, mi Señor. Ayuda, Padre mío, a los que aún no han llegado, mi Señor. Dales ese entendimiento, Señor, espiritual, para que sigan adelante fortaleciéndose con tu palabra y recibiendo las bendiciones que siempre tú nos das. Todas estas cosas, Padre mío, te las pido humildemente en el nombre de nuestro amado Jesucristo, Salvador nuestro. Amén. Amén. Vamos a continuar con esta escuela dominical cantando el corito Al despertarte de mañana habla con Cristo. Al despertarte de mañana habla con Cristo, tu buen amigo es Jesús. Dale gracias por los alimentos y el sol, dale gracias por cuidarte, Él está en control. Cuando Satanás te tiente, habla con Cristo, Él tus fuerzas te dará. No te demores en hablar con Cristo, te ama Jesús. Amén. Y vamos a cantar el corito que dice, la Biblia dice así. Dios es muy grande y me ama, lo sé, como lo sé, como lo sé. Dios es muy grande y me ama, lo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. Como lo sé, como lo sé. Cristo murió y pagó por mi mal. La Biblia dice así: hoy Cristo vive y me ayuda a crecer. Como lo sé, como lo
Biblia dice así. Amén. Muchas gracias, Ariel. Vamos ahora a continuar con la unidad que hemos estado viendo y vamos a empezar con un pequeño resumen de lo que vamos, en donde vamos, y vamos en Abraham. Ya vamos a hacer el resumen desde lo que hemos visto de Abraham. Vimos que Dios le dio una bendición, ¿no es cierto? En el fondo le hizo un pacto con él y dijo que él iba a ser bendición a través de su descendencia, ¿no es cierto? De que él iba a nacer el Redentor, el que fue prometido en Génesis 3:15, y él dejó su tierra y su parentela, ¿no es cierto? Vemos que Dios cuidó el matrimonio de Abraham en Egipto. Vimos también la separación de Abraham con Lot. Vimos también la guerra de los 4 reyes versus los 5 reyes, ¿no es cierto? Cuando Lot fue capturado. Vimos que Abraham rescata a Lot, le da los diezmos a Melquisedec, ¿no es cierto? Vimos acerca de este personaje que era sacerdote de Dios, ¿no es cierto? Y que del sacerdocio de él viene el sacerdocio de Cristo. Y vimos que en el fondo Abraham sigue con confianza en la promesa. Vimos que también Dios reafirma la promesa. Recuerdan que le dijo que, bueno, varias veces le dijo que iba a ser como el polvo de la tierra, su descendencia, que iba a ser también como las estrellas del cielo, ¿no es cierto? Que no las podía contar, y de hecho dice de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. También, además de prometerle una descendencia grande, le promete la tierra, ¿no es cierto?, que estaba pisando, y hace un pacto. ¿Recuerdan este pacto donde habían símbolos de estos animales, ¿no es cierto? Y solamente Dios pasó por el medio, no tuvo que pasar Abraham, porque en el fondo el pacto solamente depende de Dios. Vimos también acerca de Abraham y Agar, eh, que acá pasó un poco quizás de impaciencia. Vemos un poco la impaciencia de Sarai, sobre todo, que en el fondo pensó de que quizás de su sierva, de su esclava, podía venir la descendencia. ¿Qué pasa? Que Agar queda embarazada, ¿no es cierto? Y empieza a menospreciar a su señora, la cual Abraham le dice, bueno, tú haz lo que quieran con tu esclava, y Sarai la empieza a humillar, ¿no es cierto? Agar escapa, pero es convencida de regresar, ya que el Señor se le apareció, ¿no es cierto? Acá vemos esta cristofanía. Vimos este concepto que en el fondo es la aparición física de Jesús antes de nacer, ¿no es cierto? Porque vemos que se refieren a alguien con apariencia humana y al cual es adorado y es dicho que es Dios mismo, ya que o es el ángel de Jehová, y a los cuales las personas ven. Entonces, como Dios es espíritu y este ángel de Jehová es adorado y honrado, todo lo que conlleva ser Dios, em, cuando se habla así, se está en el fondo hablando de una cristofanía, ya que en el fondo es Jesús antes de que nazca. Y también vimos el nacimiento de Ismael. Eso fue lo último que vimos. Ahora vamos a entrar a la lección de hoy. Y antes, este mapita para recordarnos dónde estamos. Hoy día vamos a ver, casi siempre vamos a estar como acá no sé si se ve mi flechita, pero estamos por Hebrón y Mamre. Mamre dice acá con tilde. Bueno, sí, Mamre. Acá. Ya, no sé si se ve, pero está justo como al medio de la pantalla. Ahora eso sí, vamos a leer la Biblia y vamos a estar atentos, ya, súper atentos en los versículos que vamos a leer. En Romanos 4, del versículo 18 al 25. Muy, 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 muy atentos.
a las verdades que vamos a ver, ¿ya? Y yo le quiero pedir al pastor si es que puede leerlo. Romanos 4, desde el 18 al 25. Ok. Del 18, ¿verdad? Sí. Ya, bien, dice así la palabra del Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de todo lo que había prometido, era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén. Muchas gracias. Acá entramos en un concepto bien bueno acerca de cómo se consideraba Abraham. A ver, lo vemos acá en el 19 sobre todo, y no se enflaqueció en la fe ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Ya que nos quedemos con este versículo para la lección de hoy. Y vamos a ver la lección de hoy que se titula El Todopoderoso. Acá sale una palabra que está en hebreo, pero yo creo que varios la conocemos, que es el Shaddai. De hecho, a veces hay hartos himnos que se llaman el Shaddai, o es famosa esta frase. Y vamos a ver que es una de los nombres de Dios, en el fondo, de cómo Él se manifestó a Abraham. Vamos a verlo hoy. Lo que vamos a ver ahora está en el capítulo 17 de Génesis. Después de lo último que vimos, o sea, el nacimiento de Ismael, pasaron 13 años y Dios se le presenta a Abraham con este nombre, el Shaddai o el Todopoderoso, ¿ya? Podríamos decir que, claro, Dios es todopoderoso. ¿Qué significa eso? O omnipotente, ¿no es cierto? Que en el fondo tiene todo poder, ¿no es cierto? Es un atributo de Dios. Y Dios, al tomar este nombre, nos está hablando acerca de su carácter, ¿no es cierto? De características de Él, y que Él tiene todo poder. O sea, no hay nada imposible para Dios. Pero acá algo importante que Dios nos está refiriendo, no se refiere tan solo a sus características creadoras, por así decirlo. Uno siempre, cuando dice Dios es todopoderoso, uno casi siempre dice sí, porque Él creó todo de la nada. Y claro que pasó eso. Dios creó todo de la nada, pero también se refiere a la capacidad de Dios de cumplir sus promesas. Aunque veamos que el panorama es negativo o el panorama nos lleva a algo, Él es todopoderoso para cumplir sus promesas. Y teniendo en mente el versículo que leímos, que, mm, de que Abraham era ya viejo, casi muerto, tenía 99 años cuando Dios se le presenta, y también la matriz de Sara, su esposa, era como muerta. Era imposible de que naciera un hijo.
pero acá Dios se le presenta como el Todopoderoso, o sea, le está dando una confianza a Abraham de que la promesa que le fue hecha se va a cumplir. Y esta fe, en el fondo, que Dios deposita en Abraham, hace que él permanezca en una actitud de adoración al Señor. ¿Ya? Nosotros tenemos que saber eso, de que la fe lleva a la adoración. ¿Ya? Por eso en general en la Biblia vamos a leer mucho que dice se postró en tierra o cubrió su rostro o bajó su rostro, eran como señales de adoración, ¿ya? Y no siempre de miedo, ¿ya? A veces también malinterpretamos ciertas cosas como de que era un miedo, y no siempre es así. Generalmente era una adoración solemne hacia la presencia del Señor. Y en el fondo esta revelación eh, fortalecía la fe de Abraham. También vemos acá el cambio de nombre, que ya no iba a ser Abraham, sino Abraham, ya que en el fondo, y lo vimos en la lectura bíblica en Romanos, pero también sale escrito ahí en Génesis 17, que en el fondo, ¿por qué le cambió el nombre? Acá el Dios le está dando por hecho de que él va a ser padre de muchos o de multitud, de muchedumbre, ya que va a ser, que sí o sí de él va a venir mucha gente, mucha descendencia. Y como lo hemos visto, Dios obviamente cumplió no solamente con el pueblo de Israel, sino que todos los cristianos somos también descendencia de Abraham en un sentido. Vemos acá que pasa otra cosa en Génesis 17, que se establece una señal del pacto. ¿Qué es lo que es una señal? Es un símbolo externo, ¿no es cierto? Yo creo que varios conocemos varias señales, ¿no es cierto? No sé, las señales del tránsito, ¿no es cierto? Hay ciertas, en los hospitales también hay ciertas señales, en las tiendas hay señales, por ejemplo, donde están los baños, donde están las rampas, ¿no es cierto? Son símbolos externos que demuestran algo, ¿no es cierto? Lo que las cosas son. Entonces, Dios decide darle una señal al pacto que había establecido con Abraham. ¿Y alguien sabe cuál es esta señal? El que sepa se desbloquea el audio y lo dice. Punto, imaginario. Es fácil. Y de hecho le dice... La circuncisión, Andreita. Bien, hermana. Sí. La circuncisión, en el fondo, acá les dejé hasta un ejemplo también, que el anillo de matrimonio también es un símbolo, ¿no es cierto? Uno ve un anillo en alguien y sabe que está casado. Pero vemos que esta señal era la circuncisión, que en el fondo cada hombre a los 8 días de nacido tenía que en el fondo pasar por este proceso donde se cortaba el prepucio, ¿no es cierto? Que era el símbolo de toda la persona que entraba en este pacto. Ya vemos de que no era un derecho solamente por nacer de Abraham, porque le dijo que todos los siervos, todos los esclavos que alguna vez tuviese, todas las personas que iban a entrar en este pacto tenían que hacer este símbolo externo. Y todos debían llevar la marca, porque los que no llevaban eran exiliados, o sea, no pertenecían al pueblo de Dios, ¿ya? De hecho, por eso vamos a ver más adelante esta frase, por así decirlo, a qué se refería con incircunciso, ¿ya? Vamos a ver, cuando la gente decían este filisteo, por ejemplo, incircunciso, ¿qué quería decir? Que en el fondo no pertenecía al pueblo de Dios
y no estaba dentro del pacto, ¿ya? Entonces, cualquier persona que desobedecía esta orden no estaba dentro del pacto. Y esto pasó a ser parte de la señal externa de este pacto y un distintivo del pueblo de Israel, ya que se va a conformar, sabemos, de Abraham. Tenía que decir otra cosa con respecto a la circuncisión. Después me voy a acordar. También pasa esto importante, que Dios recuerda que la vida va a nacer de la muerte. ¿Por qué se ocupan estos términos? ¿Recuerdan cómo se refería Romanos 4 acerca de Abraham y de la matriz de Sara? En el fondo decía de que estaban como que él estaba muerto casi, ¿no es cierto? Pero Dios le refuerza que de Sara iba a nacer esta descendencia, e incluso le cambia el nombre. Ya no era Sarai, sino que va a ser Sara, que en el fondo es princesa o reina de la nueva generaciones que van a venir. De dos ancianos, imagínense, iban a nacer un niño. Los que ya saben, ¿no es cierto?, un poquito más de biología, los niños también yo creo que se han dado cuenta que las abuelitas no quedan embarazadas, ¿no es cierto? Las mujeres tenemos un ciclo de vida fértil, por así decirlo, que en algunas, las que son más afortunadas, dura hasta los 50 y tantos, ¿no es cierto? Pero Sara estaba mucho más avanzada en edad. Entonces era imposible que ella tuviera hijos. Abraham tenía 99 años, como le dije, y Dios le dijo que de estos dos ancianos que estaban ya prácticamente muertos, es la palabra que ocupan, iban a hacer vida. Vemos que esto es un milagro, ya vemos que esto no pasa. Normalmente no pasa esto de que de dos ancianos nazca descendencia, y de hecho el nombre que Dios le pone o sea, dice que le deben poner al hijo es Isaac, que significa risa, porque en el fondo, al enterarse Abraham que iba a pasar esto de que de dos ancianos iban a ser un niño, le provoca risa, así como, ¿cómo puede ser esto? Así es tan extraordinario que no se la podía ni creer. Era muy, muy, muy impresionante lo que estaba pasando. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, de que todo lo relacionado con el Redentor, con Jesús, es un milagro. Vemos en el fondo, vamos a ir viendo que Dios va utilizando úteros estériles, por así decir, para que nazca el Redentor, en el fondo también para demostrar que su nacimiento o la llegada del Redentor al mundo no tiene nada que ver con intervención humana, sino que todo fue determinado por él. O sea, ¿qué más milagroso que el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Que de una virgen naciese un hijo, ¿no es cierto? Al igual que ahora, también es un milagro que de un vientre anciano naciera un niño. Pero vemos que Abraham obedece la orden de la señal, ¿no es cierto? Y dice que ese mismo día fue circuncidado a los 99 años y su hijo a los 13 años, Ismael, ¿ya? Obedece, y desde ahí en adelante queda esa orden, ese mandato, que todos los niños, los varones, a los 8 años fuesen circuncidados. Vemos después en el capítulo 18 acerca de la comunión íntima que tenía Abraham con Dios. ¿Por qué? Porque él estaba en su tienda en Mamre y ve tres personas, ¿no es cierto?, acercarse, las ve de lejos, y dos ángeles. Se reconocen que son dos ángeles, pero uno era distinto, ¿ya? Y vamos a ver de nuevo esto, la cristofanía, ¿ya? ¿Por qué? Porque vemos de que de nuevo Cristo se aparece
antes de su nacimiento, y vemos de que Abraham hace que sus siervos y Sara preparen un banquete, ¿no es cierto? Los atiende muy bien y estuvieron en comunión. Imagínense qué privilegio tener a Dios mismo comiendo de su propia mesa, tenerlo ahí en esa comunión tan íntima. Nosotros actualmente, el Señor Jesús está ahora físicamente a la diestra de Dios Padre, pero nosotros actualmente tenemos al Espíritu Santo con nosotros, con el cual nosotros también tenemos comunión con Dios. Y vemos que acá pasa algo también que reafirma lo que Dios le había dicho en el capítulo anterior a Abraham, pero ahora con Sara, que en el fondo le preguntan a Abraham por Sara y Sara no estaba ahí, estaba en otro lado, en la otra carpa, y le dicen que dentro de un año iba a venir el hijo, que dentro de un año iba a parir, y Sara se ríe. Sara se ríe debido a que era increíble, era como a mí, siendo vieja, me van a hacer un hijo. Pero acá vemos un tono más de incredulidad. ¿Por qué? Porque es amonestada. Le dicen que ¿por qué se ríe si en el fondo lo que va a pasar es verdad? Y ella niega, no me reí. En el fondo sabe de que está riéndose de incrédula. Fue amonestada, pero en el fondo fue conducida a la fe porque fue reafirmado. Le dijo así como se va a llamar Isaac, porque significa risa, y va a venir sí o sí en un año este hijo. Y después vemos que en el fondo el propósito por el cual Jesús se apareció, Dios mismo se apareció, no era solamente para reafirmar la fe de Abraham, sino que su objetivo era destruir a Sodoma y Gomorra, ¿ya? Y es importante lo que pasa acá porque Dios dice, ¿cómo le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? ¿Acaso le voy a encubrir? ¿Por qué? Porque ellos tenían un nivel de comunión íntima. O sea, que Dios, imagínense, no quería encubrirle los planes a Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Los dos ángeles se van y se quedan conversando Abraham con Dios y en el fondo le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra y yo creo que acá pasó por la mente de Abraham su sobrino Lot, ¿no es cierto? Porque sabemos que Lot estaba viviendo por ahí, ¿no es cierto? Por Sodoma y empieza a interceder, ¿ya? Y vemos acá una labor que vamos a ver, sobre todo en Moisés más adelante, que en el fondo es interceder por otros, ¿ya? Y es lo que hace Jesús todos los días por nosotros, que intercede al Padre por nosotros. ¿Qué es lo que es interceder? En el fondo, hablar en favor de otro, de un tercero. O sea, Abraham le empezó a decir, pero Señor, ¿qué pasa? Con humildad, empieza a preguntarle, pero Señor, ¿qué pasa si hay 50 justos? ¿Cómo vas a destruir a toda la ciudad si es que hay 50 justos? ¿Y qué responde el Señor? Que por amor a esos 50 justos no iba a destruir a toda una ciudad. Entonces Abraham vemos cómo empieza a bajar la cifra, ¿no es cierto? Y si son 45, Señor, como disculpa, eh, lo expresa de una forma así como, Señor, disculpa mi audacia de pedirte esto, pero ¿y si son 45? No los voy a destruir. Y empieza a bajar el número, 30, 20 y llega hasta 10 justos y vemos que Dios dice que aun si fueran 10 justos, Él hubiese perdonado a toda esta ciudad que era muy grande. Pero nosotros ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Las destruye. ¿Qué quiere decir eso? Que no había ni 10 justos, ¿ya? Y vamos a ver en los siguientes capítulos, la próxima semana,
cómo Dios también es bueno y por amor a Lot y a Abraham, él decide salvarlos, ¿ya? Porque eran los únicos que eran justos en esa ciudad. Y vemos algo interesante que Abraham pide con humildad. Acá no pide exigiendo, no pide reclamando al Señor, sino que pide con humildad, como nosotros debemos ser en nuestras oraciones. Entonces, a modo de resumen, vemos que Dios se presenta con este nombre, el Shaddai, que en el fondo quiere decir el Todopoderoso, y Él es todopoderoso para cumplir sus promesas, ¿no es cierto? Vemos de que su poder se ve demostrado en que dos ancianos que ya tenían su cuerpo muerto prácticamente pueden hacer algo nuevo. Vimos hoy los cambios de los nombres, ¿no es cierto? Abraham, padre de multitudes o padre de muchos, y Sara, que era princesa o reina. Vimos acerca de la señal del pacto. Nosotros actualmente también tenemos una señal que es el bautismo, la circuncisión, ¿no es cierto? Que en ese tiempo era la circuncisión. Vimos también una cristofanía, esta palabra extraña, pero en el fondo que es Jesús encarnado antes de su nacimiento. Vemos que habla con Abraham, come con Abraham, no era un holograma, no era un espíritu, no era una visión, sino que era un cuerpo como nosotros. Vemos también la comunión íntima entre Abraham y el Señor, que imagínense que hasta Dios se cuestionaba de que cómo no le iba a contar lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Que esto también nos haga preguntarnos cómo tenían esta relación, ¿no es cierto? Nosotros también podemos llegar a tener esta comunión con Dios a través de la lectura de su palabra y de la oración. Vemos que Abraham empieza a hacer una función que hace el Señor Jesús con nosotros todos los días, que es interceder por Sodoma y Gomorra. Jesús intercede todos los días por nosotros ante el Padre, y vimos que en el fondo la decisión se toma, que a pesar de que Abraham llegó a un número muy pequeño de justos, de posibles justos que podrían haber en la ciudad, que era 10, que imagínense, acá en este Zoom somos más que 10, así que de verdad 10 no es un número tan grande. Vemos que aún así no habían ese número de justos en esa ciudad, así que la determinación estaba clara, las ciudades iban a ser destruidas. Así que la próxima semana vamos a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver, en el fondo vamos a conversar un poco de por qué Dios en el fondo decide destruirlas, y recordando también de que el Señor muestra su gracia aún en estas veces que vemos que a Dios es castigador. Vemos que Dios está lleno de gracia. Así que la próxima semana vamos a ver esto para que lean desde Génesis 19, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, consulta, algo que agregar? Andreita. ¿Sí? Sí, bueno, yo quiero hacer un alcance justamente con lo que tú nos has estado enseñando, ¿verdad? Con respecto a la circuncisión. La circuncisión era el pacto, ¿verdad? Visible que Dios establece con Israel. Era la señal, ¿no es cierto? Y la marca corporal de que ese niño pertenecía al pueblo de Dios. En nuestros tiempos, ¿verdad? La circuncisión ha sido cambiada por el bautismo. Esa es la señal visible hoy día de que nuestros hijos también son parte de este pacto, de este nuevo pacto, ¿no es cierto?, que Dios ha hecho con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la importancia de bautizar a nuestros hijos. Nosotros creemos que eso es fundamental para
el bienestar, ¿no es cierto?, espiritual de nuestros hijos. Comenzar, ¿no es cierto?, obedeciendo a la palabra del Señor, bautizando a nuestros hijos, ¿ya? Amén. Porque dice la palabra del Señor muy claro, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Nuestros hijos también son parte de este pacto. No podemos dejarlos fuera. Y debemos ser obedientes a toda la palabra del Señor nosotros. Nosotros, como presbiterianos, ¿verdad?, creemos en la necesidad de bautizar a nuestros hijos. Así que este es un llamado a todos nuestros hermanos que aún no han hecho esto, ¿ya?, a obedecer a la palabra del Señor, ¿verdad?, para que sus hijos también, ¿no es cierto?, pasen a formar visiblemente parte del cuerpo de Cristo, como lo somos nosotros. Eso nada más quería comentar. Amén. También otra Andreita, cosita. Andreita, que el Dele. Señor le bendiga, muy hermosa enseñanza. La circuncisión en el libro de Génesis, el Señor la dejó después de 8 días de nacido, cuando Isaac, no 8 años, esa era lo que quería hacer la aclaración. Ya, no sé si dije años, Ay, pero quise sí, decir días. eso, Ya, de mi manita, sí, eso era. claro, Eso. que en el fondo Abraham ya tenía 99 años, Ismael tenía 13, pero era desde los 8 días. Y los 8 días, amén. Sí. Otra cosa más, que ahora como no es necesaria la circuncisión, porque claro, está el bautismo. Y qué bueno que el pastor lo dijo, porque en el fondo muchos no bautizan a sus niños también porque no tienen el entendimiento o no entienden el bautismo a de acuerdo a la vista del pacto, bajo la vista del pacto que fue hecho. A veces se cree que solamente la persona que creyó se bautiza, y en ese caso dice, no, mi hijo cuando reciba al Señor y cuando él quiera va a bautizarse. No es la manera en la cual es establecido el pacto, porque acá tenemos que pensar en los niñitos de 8 días, tampoco ellos tenían conciencia de esto, ¿ya? Pero entraban en los beneficios que conllevaba estar dentro del pacto, ¿ya? Bueno, es para largo esto, se puede hacer hartos estudios acerca de esto, pero es interesante. A veces no tenemos el total entendimiento del bautismo y nosotros como presbiterianos, claro, defendemos el bautismo de infantes. Es importante porque eh, creemos en la teoría pactual, así que tenemos que defenderlo y bautizar a nuestros niños. Amén. Hermana Andrea, ¿Sí? una pregunta desde mi ignorancia, por eso lo pregunto. Es que Pregunte. alguna vez se me explicó, pero no me acuerdo en este momento, por eso me gustaría que me lo aclarara usted o el pastor. Todas estas criaturitas que han muerto todos estos días que hemos sabido en las noticias, que sus padres no son cristianos, ¿qué pasan con todas esas almas, esos pequeñitos? Em, Mire, yo creo que ellos van al cielo. Yo creo que todos esos niños van al cielo porque nunca tuvieron conciencia de pecado. No me quiero meter en problemas al decir esto. Quizá el pastor lo pueda aclarar después, pero en el fondo eh, estos niños también tienen, no quiero decir un trato especial o que nacieron sin pecado original ni nada, pero también tiene el hecho de la salvación, tiene este factor de ser consciente del pecado, y también ser, obviamente que Cristo es el que salva, ¿ya? Pero, por ejemplo, todos estos bebés que son abortados, todos estos bebés que mueren sin tener conciencia de pecado, yo creo que por lo que dice la Biblia van automáticamente al cielo. Vemos el ejemplo de David con su hijo, que él muere siendo bebé y David dice que, bueno, él murió y él va a ir donde está su hijo después, ¿ya? O sea, vemos que este hijo no tuvo ni tiempo para creer en Cristo, y vemos de que David dice de que él va a ir con él al cielo, a un estado donde, el paraíso que nosotros entendemos, a un estado con Dios. Eh, pero claro, estos otros niños que ya son más grandecitos, tienen conciencia de pecado, es diferente. Pastor, si es que quiere aclarar algo más o agregar. Sí,
Bueno, la Biblia no nos habla claramente con respecto a eso, pero sí nos da a entender en distintos pasajes. Uno de ellos el que acaba de mencionar nuestra hermana, ¿no es Pero cierto?, con Jesús dijo respecto pues, que al de los hijo niños y los de, tales es el hijo reino de de los cielos. eh, sí, con respecto al hijo, pero estoy tratando de explicar todo eso, no se adelante, pues, hermana. Con respecto al hijo de David, pero también justamente, ¿no es cierto?, el Señor dice que de los tales es el reino de los cielos. Ahora, los niños no son sin pecado, ¿ya? Porque la palabra del Señor es bien clara, dice que en pecado me concibió mi madre. El ser humano nace pecador desde que está en el vientre de la madre, desde antes de nacer somos pecadores, ¿ya? Pero cuando ocurre esto, ¿no es cierto?, la muerte de algún infante, de algún niño, ¿no es cierto?, nosotros creemos, de acuerdo a lo que nos da luz la palabra del Señor, de que Dios aplica, ¿no es cierto?, la justicia de Cristo, y porque Dios es justo, Dios no va a condenar a un niño, ¿no es cierto?, que no tiene conciencia de pecado. Por lo tanto, creemos, ¿no es cierto?, como lo dice la palabra del Señor y como nos lo da a entender, de que obviamente todos estos niños, ¿no es cierto?, aún los no natos, importante eso, los niños que son abortados, porque creemos nosotros que la vida comienza en la concepción, ¿no es cierto?, dentro del vientre de la madre, que ahí hay un ser humano, contrario a lo que dice el mundo y el humanismo, pero ahí hay un ser humano que está ya formado y por lo tanto ese ser humano viene con la marca, ¿no es cierto?, del pecado en su ser. Por tanto, si no logran hacer, ¿verdad?, creemos nosotros que esa alma, ¿no es cierto?, pertenece al Señor y va a la presencia del Señor. Lo mismo un niño que nace, ¿verdad?, y muere a muy temprana edad, ¿no es cierto?, también creemos que se le aplica la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? No que sea sin pecado, ¿ya?, sino que son pecadores, pero se les aplica la justicia de Cristo por causa de que no tienen conciencia de pecado. No sé si me quedó un poquito más claro eso. Sí, pastor, muchas gracias. Ahora me clarificó la duda que tenía. Gracias. Importante esto, saber destacar que es un tema complicado porque la Biblia no es tan explícita en esto, pero tampoco queremos dejar a los niños como angelitos en el fondo de que tienen hasta cierta edad una inmunidad al pecado, ¿ya? Porque los niños saben, los que tienen hijos, sobre todo los que han convivido con niños, saben de que ellos muchas veces son conscientes de su pecado desde temprana edad, ¿no es cierto? Sí, disculpa Andrea, una cosita, justamente Sí, como la próxima escuela dominical, tú vas a tratar el tema de Sodoma y Gomorra. No olvidemos que en Sodoma y Gomorra murieron todos, niños, ancianos, adultos, todos. Vale decir que Dios es Señor de la conciencia y Dios sabe, ¿no es cierto?, cuando es formada la conciencia de pecado en el ser humano. Solo Él lo sabe, nosotros no tenemos forma de saber eso, ¿ya? Pero confiamos en que Dios es justo, Dios es bueno y que Dios nunca va a actuar injustamente, ¿no es cierto?, y arbitrariamente por lo demás. amén. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? ¿Sí, Leo? Sí, bueno, quisiera aclarar igual una parte de la Biblia que dice que el que creyere, ¿cierto? Dice, el que creyere. Esto lo aprendí en el seminario con el pastor Nadir, porque preguntábamos también lo mismo por los niños. Sucede que, como bien dijo el pastor, dijiste tú, un bebé, ¿cierto? Un párvulo no puede creer todavía. Pero a cierta edad, ¿cierto? Por eso es que se le dice a los papás que debemos preocuparnos de que nuestros niños crean desde bien pequeños, cuando ya puedan hacer la declaración de fe, estar ahí, ¿cierto?, para que ellos puedan creer y ser salvos desde pequeños. Y no dejarlos, ¿cierto?, prácticamente a su suerte, ya cuando sean grandes, para que ellos decidan si quieren creer o no. Porque nosotros somos los papás que debemos guiarlos. Por eso es que también bautizamos a nuestros niños desde pequeños. ¿Y por qué lo hacemos? Lo bautizamos porque hacemos una promesa. Prometo criar a mi hijo conforme a la Escritura. ¿Cierto? La palabra del Señor dice que debemos criar a nuestros hijos desde pequeños en la palabra del Señor para que cuando grandes no se aparten, ¿cierto? Bueno, el pastor nos explicaba que los párvulos, ¿cierto?, aún no están en edad de creer, por eso creemos que Dios, con la justicia de Cristo, los salva.
Eso creemos. Y ya después cuando son más grandes, ¿cierto? Y pueden creer, y los papás no están de acuerdo con enseñarles la creencia de nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente, ¿cierto? Se perderían, pero ya es una edad más avanzada. Pero creemos que los parvulitos son salvos. Eso. ¿Alguien más comentar algo al respecto? Bueno, quiero dar gracias al Señor porque en la iglesia, ¿no es cierto?, nosotros tenemos escuela dominical de párvulos, prepárvulos, ¿no es cierto?, y sala cuna. Y la palabra del Señor se enseña, y una de las características de los párvulos, de los prepárvulos, que son muy crédulos. Ellos, usted le dice, te voy a regalar un dulce, y el niño espera que usted llegue con el dulce porque le cree al papá, le cree a la mamá, o te voy a regalar un juguete. Y los niños son muy crédulos, hermano. Yo llevo muchos años trabajando con párvulos, y el Señor me ha dado el privilegio de que ellos abran su corazoncito para que Cristo viva en ellos, y ellos lo creen. Ellos cuando abren su corazón a los 3, 4 años, me ha tocado a los 5, que ellos reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Yo creo que ellos lo están haciendo consciente, porque también cuando uno le dice, uy, le saqué una monedita a mi mamá, o no me lavé los dientes, no fui obediente, ellos saben cuando están haciendo lo bueno y cuando están haciendo lo malo, porque Dios también pone leyes en los corazones, a pesar de que ellos no saben leer. Y el Espíritu de Dios también viene a morar a sus corazones cuando reciben a Cristo. Así que es importante, mientras más pequeñitos, en el tiempo que vivimos, Satanás también se apodera de los corazones de los niños. Los niños también hacen maldades, dicen garabatos, dicen mentiras. Entonces es importante que la sangre de Cristo también lave ese corazón para que el Espíritu Santo venga a morar ese corazón. En los años les vuelvo a decir que he repetido, y la enseñanza que nos dejó, ¿no es cierto?, nuestra hermana Ruth como profesora de párvulo, es un trabajo maravilloso. Y ese niño, cuando es instruido, ¿no es cierto?, desde pequeño, no se apartará. No se apartará. Y eso yo lo vi en los hijos de la hermana Ruth y en sus nietos. Yo vi ese trabajo maravilloso. Y también lo veo en mis hijos, para la gloria del Señor. Eso quería decir mi hermana. Amén. Y también para terminar, vemos los ejemplos de niños en las escrituras. Vemos que en el fondo, por eso también los niños son tan importantes para el Señor, ¿no es cierto? Porque ahí es donde más se afirman las bases cristianas, ¿no es cierto? Vemos cuánto ejemplo de niños que, por ejemplo, el Señor Jesús ya a los 12 años él ya tenía todo, pero clarísimo, ¿no es cierto? Uno ve a los 12 años que ahora es un niño, pero Jesús tenía todo claro. Vemos a Moisés también, fue criado por su mamá, tenía todas las bases claras. Samuel también, vemos que Dios no, por el hecho de ser niños, no actuó grandemente en ellos. Y es por eso también, hermanos, que yo los insto, yo sé de que mis clases quizás no son las más ideales para niños, pero de hecho yo las hice más para los papás, porque creo fielmente que los padres son los responsables de la educación eclesiástica de sus hijos. Y creo que si los adultos aprenden, también tienen que aprender sus niños. Yo sé de que los niños acá que tenemos también están aprendiendo, pero me interesa que sobre todo los papás le estén enseñando en su casa, porque la responsabilidad es de los padres, ¿no es cierto? La escuela dominical, yo los veo una hora, una vez a la semana. Los papás están todos los días, así que una responsabilidad grande tienen, hermanos, en sus casas, y nunca menospreciar a un niño, ¿ya? Porque puede ser guiado en el Señor, y ahí se establecen todas las bases del cristianismo, y hay que enseñarles como que si fuera un adulto, como que no decir, no, esta parte no lo va a entender, enseñarle la Biblia como está escrita. Vamos a cantar ahora este corito. Abraham, ¿para dónde viajas? Arielito, si es que me ayudas.
Abraham, ¿para dónde viajas? ¿Dónde Dios me indicará? Si no sabes tu destino, Dios mis pasos guiará. Sé saber que el Padre su promesa cumplirá. Abraham creyó y en carpa vivió, pues confiaba en su amigo fiel. Abraham, porque habla solo no, sino con mi Dios. Oirá él tus palabras, oye aún mi humilde voz. Sé saber que el Padre su promesa cumplirá. Abraham creyó y en carpa vivió, pues confiaba en su amigo fiel. Abraham, ¿cuál será tu casa? Carpa humilde será mi hogar. No deseas mejor morada, solo la que Dios me da. Sé saber que el Padre su promesa cumplirá. Abraham creyó y en carpa vivió, pues confiaba en su amigo fiel. Andreita, ¿me disculpas? Me Sí. disculpas un poquito en Deuteronomio 6, el 6 y el 7, si los papás después lo pueden leer en su casa. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarla por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Mandamiento de Dios para los padres, la enseñanza de la palabra de Dios hacia sus hijos. Es la responsabilidad de los padres enseñar a los hijos. Eso quería estar escrito en Deuteronomio 6 para que los hermanos lo puedan leer. Amén. Amén, hermana. Vamos a seguir con la escuela dominical con los cumpleaños. ¿Hay algún cumpleaños? No, hermana, esta semana, buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Esta semana no hubo cumpleaños, pero nos preparamos para la próxima, que está nuestra hermana Elmelda el 10 y nuestra hermana María Ávila, que está el 12, para que le llamemos, oremos por ella. ¿Ah, perdón? La hermana Elianira estuvo de cumpleaños el lunes. El lunes. ¿Le cantamos o no a ella? No, pues sí, estuvo el lunes. Ah. Tienes que anotarlo. Es que hay que hacer una actualización de los cumpleaños. Uy, no. Bueno, ya. Entonces la hermana Elianira estuvo el primero. Uy, ¿verdad que estamos recién a 7? Ya. Ya, hermanos. Le pido a nuestra hermana Elianira si está por ahí, si nos quiere contar algo. A ver. Hola. Hola. Nada, lo pasé bien, salí a almorzar, tuvo un día bonito, lo pasé muy bien, gracias. Estuve bien saludada igual, hubo tortita, de todo. Qué bueno. Gracias. El Señor le bendiga y vamos a orar por nuestra hermana Elianira, ¿ya? Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por nuestra hermana Elianira, que hasta ahora, Señor, ha sido fiel. Gracias a ti, Señor. Te ruego, Padre Santo, que tú le bendigas, Padre amado. Tú le cuides, Señor. Te ruego, Padre Santo, por su salud, por sus hijos, Señor, por su familia. Padre Santo, bendícele grandemente, mi Dios. Padre amado, gracias te doy, Señor, por este año más de vida.
Consérvale, Señor, así fiel a ti, Señor, que nunca se aparte de tu camino. Sabemos, Señor, que tenemos grandes bendiciones al estar junto a ti, Señor. Padre Santo, Padre amado, bendícela, Señor, te lo ruego en nombre de tu Hijo Jesús, mi amado Salvador. Amén. Vamos a cantarle a nuestra hermana. Feliz, feliz cumpleaños. Vamos a desilenciar todos nuestros micrófonos. Y cuando Arielito diga, vamos a ver. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, Dios felicidad, que tengas en la vida y que el Señor bendiga a nuestra hermana Elianira. Amén. Muchas gracias. Y disculpe, Felicidades. estaba pensando no sé qué cosa, que como que habíamos pasado ya la semana, disculpe. No, no se preocupe. Ya, vamos a pasar ahora a los avisos, pastor. Bien, recordar nada más, mis hermanos, que hoy día el culto es a las 5 de la tarde, para que estemos pendientes y hagamos un esfuerzo para conectarnos. No olvidemos que hoy día es el Día del Señor, ¿ya? Y el Día del Señor no es para que nosotros hagamos lo que queramos, es para que nos preocupemos de nuestra salud espiritual, para que nos alimentemos de la palabra del Señor. Así que yo les invito a que nos conectemos a las 5 de la tarde, mis hermanos, no se olviden, ¿ya? El jueves también estamos haciendo todos los jueves sin parar todo el año, ¿no es cierto? A las 7 de la tarde, el culto de oración, testimonio y estudio bíblico, ¿ya? Además, está siendo transmitido por Facebook, están siendo subidas los sermones, los cultos ahora hasta el YouTube. O sea, no hay excusa, mis hermanos, para que nosotros no estemos conectados con el pueblo de Dios para oír la palabra del Señor. No tenemos excusa, ¿ya? Así que hagamos ese esfuerzo para tener el alimento espiritual, ¿no es cierto?, que tanto necesitamos. Y considerar lo que hemos aprendido hoy día, ¿verdad? Quienes tienen hijos pequeños todavía, tienen la obligación ante Dios de criar a sus hijos en el Evangelio. No se conformen con la escuela dominical. Es el deber de ustedes enseñar la palabra de Dios en sus hogares a sus hijos y sean didácticos, ¿verdad? Un versículo, una explicación breve, un corito, ¿ya? No sermones eternos para los niños pequeños, ¿ya? No se olviden eso. Actividades lúdicas también, ¿por qué no pintar, escribir un versículo? Todas esas cositas, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacerla con los niños en el hogar. Bien, recordemos el plan de lectura, ¿no es cierto? Ya estamos casi finalizando la lectura, ¿no es cierto?, de la Biblia completa. Y eso yo creo que ha sido una bendición. Para mí ha sido bendición. Yo creo que para todos los que han seguido también esta lectura, día tras día también ha sido de mucha bendición. Así que yo les insto a que se pongan al día, ¿no es cierto? Ahí en el WhatsApp está la cita para hoy día, para que se vayan poniendo al día. Bueno, también quiero recordar, porque ya lo escribí en el WhatsApp, de que hoy día, después del almuerzo, voy a pasar por distintos lugares de los hermanos que ya me han avisado, ¿no es cierto?, para retirar alimentos no perecibles para los diáconos, para que los diáconos hagan la labor de ayuda, ¿no es cierto?, a lo cual han sido llamados de parte del Señor. Ha sido muy baja la recepción, mis hermanos. Yo realmente lamento que haya sido baja la recepción de ir en ayuda de nuestros hermanos necesitados. Creo que necesitamos ser más dadivosos, más generosos. Nos falta mucho más en eso, ¿ya? Así que no es tarde todavía. Después del almuerzo yo salgo, voy a andar por San Juan, por Sindempar y por Punta Mira. Así que los hermanos que todavía no, o lo leyeron en el WhatsApp, ¿no es cierto?, y si así lo
lo deciden y pueden ayudar con cualquier cosita, alimentos no perecibles, avísenme y yo pasaré después del almuerzo, ¿verdad? No me inviten a pasar a sus casas, pues no voy a pasar, ¿verdad? Con mascarilla, ¿no es cierto? Y todo lo que significa a través de la rejita. Hay que guardar, ¿no es cierto?, el resguardo, ¿ya? Bien, y por último quiero comentarles algo muy hermoso. Quiero comentarles que Rocío nos ve siempre desde Buenos Aires, Argentina. Y se está incorporando cada vez más, ¿no es cierto?, nuestra iglesia así a la distancia. Y hoy día, bueno, que está viéndonos a través de Facebook, así que le enviamos un saludo y un abrazo a la distancia. Nos ha puesto lo siguiente. Dice, es hermoso ver un grupo pequeño unido en el nombre del Padre. Gloria gloria al que vive, dice, y reina. Agradezco al Señor haber sido bautizado cuando era un niño, porque mi Señor me hizo volver, aunque fuese a esta edad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Dios le volvió al rebaño después de tantos años. Así que, Rocío, que el Señor te bendiga mucho. Estamos muy felices de tenerte en medio nuestro y esperamos, ¿no es cierto?, que seas parte permanente de nuestra iglesia, aunque sea hacia la distancia. Estamos orando por ti. Y lo digo para que toda la iglesia, ¿no es cierto?, no se olvide que Rocío nos ve desde Buenos Aires, Argentina, nos sigue siempre. Que el Señor te bendiga, Rocío. Eso sería, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien tiene otro aviso? No, si no, vamos a continuar. Sí, digamos. Andreita, perdón, me olvidé algo importante. Me emocioné y me olvidé algo importante. Quiero informarles que ya estamos en marzo. La próxima semana ya vamos a ir pisando la quincena. Así que las sociedades ya deben estar planificando, ¿no es cierto?, su apertura de actividades de año 2021, ¿ya? Así que les recuerdo para que vayan preparándose las distintas sociedades para dar inicio. Eso sería. Andrea. Sí. Yo un aviso que la sociedad femenina ya de la próxima semana a la que viene empezamos los días miércoles a las 5 de la tarde. Las hermanas que no puedan ese día, que me avisen para ver en qué horario, qué día podemos iniciar. Pero hasta el momento, el día miércoles, yo creo que a las 5 de la tarde estaría... Amén. Amén. Buen día. Ya, hermana. ¿Alguien tiene otro aviso? Si no, pastor, ¿me ayuda con el informe, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 26. Andreita, aquí habíamos 3. 28. Rocío. 28, y en internet 2 personas nos han estado viendo en Facebook. Ya. Mami, si es que puedas anotarlo por fin. Hermanos, perdón, Andreita, perdón, disculpa que esté de a poquito dando los avisos, pero me olvidé también de otra cosa. Yo les comentaba el otro día que contamos ahora con un canal de YouTube, ¿ya? Yo estoy de a poco subiendo las cosas que hemos estado grabando, los sermones, ¿no es cierto? De a poquito, porque cuesta un poquito subirlo, pero ahí va a estar todo almacenado, todo lo que hemos hecho en este año de cuarentena. Así que yo les invito a visitar el canal de YouTube y suscribirse, por favor, suscríbanse. Hay 6 suscriptores nomás, súper poquito, ¿ya? Entonces, y vean los sermones, porque yo reviso y realmente son muy pocos vistos los sermones y todo. Veo entonces que muchos hermanos que, si no se conectan en Zoom, yo creo que menos van a revisar los sermones, los cultos en internet. Así que, por favor, suscríbase, véalos, ¿ya? Ahí yo les envié el link en el WhatsApp para que ustedes lo sepan, el YouTube de nuestra iglesia, el canal, ¿ya? Gracias. Tiene que después promocionarse los videos así, suscríbanse, como un youtuber total. A ver, vamos a compartir pantalla. Y ahora vamos a pasar
a los motivos de oración. ¿Alguien tiene algún testimonio o motivo de oración que quiere que nosotros oremos en este momento? Andrea, ¿Sí? hoy en especial les pido la oración por mi mamita, porque hoy día amaneció muy mal. Está llorando, está súper angustiada porque se siente muy mal y la verdad es que yo lo único que puedo hacer es orar con ella, porque en realidad más allá de los cuidados que yo le doy ya no tengo nada que hacer, así que le ruego la oración por la hermana Eliana, que está muy angustiada para que el Señor, aparte de aliviar sus dolores, le dé paz en su corazón, en su vida, porque ella se angustia mucho y yo me pongo a orar con ella, pero hay momentos en que en realidad no... como que eso tampoco surge mucho efecto, entonces yo me angustio y yo le pido al Señor que me dé tranquilidad, pero uno ver mal a su mamá o a un ser querido cercano, yo ya pasé por eso, entonces yo le pido al Señor que le dé paz a ella, tranquilidad en su corazón y que se haga la voluntad del Señor nomás en su vida, pero hoy día amaneció bien malita, así que les ruego la oración en forma especial por ella. Amén. ¿Alguien más tiene algún otro motivo? Andrea, Hermana sí. Andrea, ¿Sí? no sé Hermana quién puede Norma. hablar primero. No, dale, Ya. hermana Norma. Ya. Hermanita Andrea, yo quiero darle gracias al Señor, pero infinitas gracias, porque sé que como hija del Señor somos muy bendecidas y yo veo la mano de Él en mi vida. Ya, mira, para empezar, fui a ver al doctor el jueves, que por eso no pude estar en el culto, pero el Señor me bendijo de otra manera. Pude ver al doctor, pudo darme un papel para que me pusieran la vacuna. También me dio para hacerme exámenes a la mama, al estómago, porque mucho tiempo que no lo había hecho. Y bueno, y bendecida porque, como les decía, veo la mano de Él. ¿Por qué? Porque resulta de que mi yerno y mi nieta me llevaron, me esperaron afuera en el auto, me trajeron a la casa y también vi la mano del Señor cuando fui a ponerme la vacuna, porque también le tocaba a mi hija y a mi yerno, que tiene la misma edad, más de 60, ir a vacunarse. También me llevaron, me trajeron, y bueno, esas cosas las hace el Señor, esas cosas uno ve que está en la mano de Él y que es tan bendecida, y uno piensa que no lo merece, pero el Señor es así. El Señor es bueno con nosotros. Y también quiero darle la gracia al Señor porque, bueno, yo, por otro lado, soy también más bendecida porque nuestra hermana de Santiago, nuestra hermana Giovanna, siempre me está mandando coritos de niños, de sus hijos, me está mandando música, ¿cuánto se llama? El chiquitito de él, el más grande que yo conocí cuando estaba chiquitito, y esa música yo se las envío a mis nietos y bisnietos, porque como ellos ya tienen celular, entonces se las envío yo a su celular. Son muy lindas las canciones de niños que me envía, que ellos cantan, y a la vez yo se las envío a ellos, pero puedo hablarles y decirles de qué se trata la música. Entonces encuentro que el Señor me está dando una bendición muy grande, hermana, y no me canso de agradecerle. No sé realmente ¿por qué será? Debe ser porque soy hija de Él, y debe ser porque trato de cumplir con el Señor todas sus enseñanzas. Claro que Él me da el poder de hacerlo, porque sin el poder de Él no podemos hacer nada, pero sí le tenemos que pedir a Él que nos ayude a hacer lo que Él nos enseña, y bueno, y todo
todo lo que hacemos yo sé que es para honra y gloria de Él. Porque si no fuera por Él, no podríamos hacer nada, ¿ya? Eso quería contarles, hermanita, que gracias a Él, todo lo que he hecho y lo que he podido hacer es gracias a Él. Eso quería Amén. decirle, hermanita. Amén. Gracias al Señor. Pastor, ¿iba a decir algo? Sí. Ahí está. Sí, pero veo que iba a pedir la oración por el hermano Luciano y por Marián, pero veo que están allí, ¿ya? No olvidemos que ya deben estar, ¿no es cierto?, allá en el sur con la abuelita de Marián. ¿Mm? No, Eso era, pastor, ¿no? viajamos el 12. Ya cambiaron el viaje. Sí, Ya, ok, viajamos el 12. ya, ok. Ya. De Y todas quería pedir maneras, la oración por eso y pedir la oración por la abuelita de Marian para que le alcancemos a ver y para que le puedan dar el alta en el hospital porque está hospitalizada todavía. Ok. Vamos a estar orando, seguir orando, ya que hemos estado orando hartas semanas por esto y por su viaje que es el 12, ¿no es cierto? ¿A qué fecha estamos? Sí. Estamos como a 7, ya. ¿Alguien más tiene otro motivo de oración? Yo, ¿Sí? ya, ojalá el Sami no me deje hablar. Eh, eh, ya estaba un poco inquieta esta semana. Bueno, primeramente pedir por mi tío. Este martes él vuelve a Santiago hasta San Marcos. Y ahí le van a dar una respuesta a los doctores ya definitivamente si es operable o no su cáncer. Ya, así que por favor para que sigamos orando por eso. Y también quiero pedir la oración por otra cosa que no sabía si decirlo o no, pero es bastante importante para mí. Y como es importante, yo igual lo quiero compartir con ustedes para que me ayuden a orar. Y es que, bueno, algunos de ustedes sabían que yo quería estudiar canto lírico e irme al extranjero para sacar un magíster. Y bueno, yo estoy inscrita ya en una universidad en Canadá, pero estaba postulando a becas acá en Chile para poder financiar eso. Entonces, ya dieron los resultados, pero salí rechazada por muy poco un puntaje, a lo cual yo puedo apelar. Entonces me encuentro en ese momento ahora de apelación. Y me gustaría, hermanos, que ustedes me apoyaran en oración, porque es algo, un proyecto por el que hemos orado mucho como familia, que no va a ser solo un proyecto mío, obviamente. Me voy a ir con Isabel y con Cristian, si Dios quiere. Y bueno, es muy importante para mí porque es algo por lo que yo me he preparado años. Entonces, no quisiera ver cómo todo ese tiempo fue en vano y muchas cosas, hay muchos sentimientos en mi interior. Así que les pido que oren, sobre todo para que Dios me dé tranquilidad y para que se cumpla su voluntad. Eso, hermano, muchas gracias. Ay, me escuché. Bueno, vamos a orar, dije, vamos a orar por este motivo. ¿Alguien? ¿Sí? Por mi vecina Juanita, que es hermana en Cristo, también está en Santiago, se está haciendo exámenes por los de los tumores de su estómago. Está muy delicadita de salud, por eso. Hermana, ¿cuál es el nombre, disculpe? Juanita. Juanita, ya. Ya. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Ya, yo acá tengo como fijo el viaje misionero, que llegó una carta, espero que todos la hayan podido leer, y para que en el fondo todo sea dirigido por el Señor, ¿no es cierto? Este viaje que si Dios quiere va a ser en junio ya de este año, junio, julio, para que el Señor disponga de todos los medios, también obre en los corazones que van a escuchar de su palabra, ¿no es cierto? Y también por los que están, los que queremos ir, ¿no es cierto? Que también tengamos el trabajo previo de manera responsable, ¿no es cierto? Y que el Señor obre en nosotros. Así que quiero pedir eso también como oración. Y ahora les quiero pedir a la hermana Angélica, ¿está? ¿Sí, Angélica María?
le pido si es que puede orar por la mamá de la hermana Soledad, la hermana Eliana, si es que puede orar también por la abuelita de Marian y el viaje que van a realizar ellos el 12, y por el tío Carlos de Javiera, por favor, si es que puede orar por esos motivos. Sí. Hermano, oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos la gracia, Señor, porque podemos acudir a usted. En especial, Señor, por estos hermanos que han estado con dificultades, Señor. Te pido, Señor, por la abuelita Eliana, Señor. Ella está muy viejita, Señor, está angustiada, Señor. Le pido, Señor, que usted dé paz a su corazón, Señor, que usted le ponga, Señor, la tranquilidad que ella necesita, Señor, para su familia igual, Señor. Si tiene dolores, usted quíteselo, Señor. Y si tiene que ir al médico, Señor, usted ponga las manos de los médicos, Señor, para que puedan verla, Señor. Le pido, Señor, por su salud, Señor, para que ella se encuentre mejor, Señor, para que ella pueda glorificar, Señor, su nombre, Señor. Darle gracias, Señor, por las cosas que usted hace por ella, Señor. Le pido, Señor, que nos ayude a cada uno de nosotros a estar pendientes, Señor, de orar, Señor, también por ella. Le pido también, Padre Celestial, por el tío de Javiera, Señor, también que él está con este cáncer, Señor. Primeramente, Señor, le pido por la salvación de su alma, Señor, y que usted ponga, Señor, en mis hermanos, Señor, el hablarle de usted, Señor, para que él pueda, Señor, confiar y entregarse a usted. Le pido, Señor, que usted también supla, Señor, con todo lo que necesite, Señor, si necesita viajar, medicamentos, con todo eso, Señor, que usted supla esas necesidades, Señor, y también, Señor, que ponga las manos de los médicos, Señor, para que puedan verlo, Señor, y puedan tratarlo. Padre Celestial, también quiero pedirle, Señor, por la abuelita de Marian, Señor, primeramente, Señor, también por la salvación de su alma, Señor, que ella, si usted permite, Señor, la puedan dar de alta para que mis hermanos la puedan ver, para que Marian, Señor, se pueda despedir de ella, Señor. Le pido, Señor, que usted ponga paz a su corazón de Marian, Señor, para que ella vaya tranquila, Señor. Protégelos en el viaje, Señor, y también, Señor, para que ellos puedan hablarle de usted a su abuelita, Señor. Le pido, Señor, que usted los acompañe, Señor, ponga los medios también, Señor, y que su viaje, Señor, puedan volver sin ninguna novedad a su hogar. Padre Santo, le damos las gracias, Señor, porque usted oye nuestras oraciones, Señor, y gracias, Señor, porque podemos acudir a usted, Señor, confiadamente. Le pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que pongan fe, Señor, y que usted les oye sus oraciones, Señor, y ponga paz a sus corazones, Señor. Se lo pido todo esto en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y le pido a nuestra hermana Clarita si es que puede orar por los estudios de Javiera, por esta petición que ella nos dejó, ¿no es cierto?, por la apelación, que se haga sobre todo la voluntad del Señor, y por también por Juanita, ¿ya? Es la petición que usted nos dio, pero si es que puede orar por Juanita y por el viaje misionero, por favor, hermana, para terminar. Amén. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos hemos podido ver cada uno, Señor, de mis hermanos, porque hemos podido, Señor amado, recibir el alimento espiritual de tu palabra, Señor, que nos da fuerza, especialmente, Señor, ver la promesa que usted le hizo a Abraham, Señor, de tener un hijo, Señor, en una edad en que no se podía. Vemos, Señor, que usted es el Dios de lo imposible, que nada es imposible para usted, Señor. Que esa fe también esté en nuestros corazones, Señor. Aumenta la fe de cada uno de mis hermanos, Señor. Aumenta mi fe para creer en todas tus promesas, Señor, que son fieles y son verdaderas. Te doy las gracias, Señor bendito, por cada hermano, Señor, que ha oído tu palabra. Ahora te pido, Señor, por esta petición de nuestra hermana Javiera, Señor, que primeramente usted ponga paz en su corazón, Señor, porque es su hija amada, que usted, Señor, la sostenga, Señor, y que esta petición que ella tiene de su corazón,
Usted sabe, Dios mío, lo mejor para sus hijos, que usted toque también los corazones de allá, de los profesores, Señor. Ella tiene una voz hermosa que usted le ha dado, Señor, que ella te glorifique con ella, Señor. Y también, Dios mío, si es tu voluntad, que ella sea, Dios mío, estudiando y perfeccionándose, Señor. Usted abrirá todas las puertas, Señor, y todo lo imposible usted lo hará, si es su voluntad. Y si no es, usted cerrará también todas las puertas, Señor. Pero lo importante es que nosotros siempre aceptemos tu voluntad, cual sea, Señor, y traiga paz a nuestros corazones, Dios amado. También te ruego, Dios mío, por el viaje misionero, Señor, de nuestros hermanos que ya están preparados, Señor, decididos, Señor, a viajar, que usted, Dios mío, los proteja, Señor, de todo mal, especialmente toda maquinación del enemigo, que cierre la boca de leones, Señor, donde ellos van, y que usted, Dios mío, los dirija a través de su Espíritu Santo, Señor, para que ellos enseñen su palabra bendita y prepare los corazones para donde van a ser recibidas, Señor, estas tus palabras benditas para salvación y vida eterna, Señor. También provea los medios económicos, Señor, multiplique los dineros, Señor, toque los corazones para que a nuestro hermano nada le falte, Señor. También, Dios mío, te ruego por el mensaje de esta tarde, Señor, que usted traiga, Dios mío, palabras, Señor, a nuestros corazones, y especialmente ahora rogarte por mi vecina, Señor, que yo la escucho, Señor, que su voz se está apagando, Señor, que pronto abras puertas, Señor, para los médicos, para los medicamentos, lo que ella necesita, Señor. Ya casi no puede hablar porque tiene su boca sin saliva, Señor. Tiene que tomar todo con hielo, Señor, tenle misericordia, y también toca el corazón de sus hijos, Señor, para que estén ahí con ella, cuidando a su madre, Señor, como dice tu palabra, que cuando la madre envejeciere no la menosprecies, Señor, que ellos también estén atentos a la necesidad de su mamita, Señor. Bendice a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a los diáconos, Señor, a los niños, Padre amado, protégelos, Señor, y especialmente toca el corazón de los padres para que den un tiempo de oración y de enseñanza a sus hijos, Señor, porque tu palabra, Dios mío, nunca va a volver vacía, Señor, y menos en un niño que absorbe todo, Señor. Protege y guarda a todos los niños de la escuela dominical, aquellos niños que iban, Señor, que no los hemos podido ver, Señor, que usted los protege y los cuide también, Señor. Gracias, Padre bendito. Sabemos, Señor, que usted escucha de su morada santa, que sus ojos están abiertos y atentos al oído de sus hijos, Señor. Gracias porque nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Y bendice a Rocío, Señor, que nos está escuchando en Argentina, y la misión que está haciendo también en el hospital, Señor. Bendícele en grande manera, Padre, porque su testimonio es bendito y es poderoso, Señor. Guárdanos de mal en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Para finalizar vamos a cantar el corito Hay victoria en él. Hay victoria en él, hay victoria en él. No hay peligro del enemigo, hay victoria en él, hay victoria en él, hay victoria en él. Con Cristo, con sus soldados, Muchas gracias, que el Señor les bendiga, hermanos. Se pueden despedir. Nos vemos.